Bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos aquí con Nicolás Lucich para analizar temas de la actualidad económica. En este caso, una proyección que vamos a hacer sobre lo que se viene de aquí al cierre del año. Efectivamente, Pepe, buenas noches. Sí, las expectativas de la economía, ¿verdad? Qué interesante es plantear con los televidentes el hecho de que el seguimiento de las cuestiones de la economía, por supuesto que se fundamenta en buena medida en las cosas que pasan concretamente y en los datos retrospectivos de lo que es la evolución del PBI, lo que pasa con el turismo, el crédito, el consumo, la actividad industrial, registros que se van haciendo en la medida que las cosas efectivamente pasan. Pero también importa mucho en economía, y es allí donde este ámbito, digamos, esta disciplina expresa en buena medida su perfil de ciencia social. La economía no es una ciencia exacta. Hablamos de que también importa mucho las expectativas. ¿Qué es lo que la gente espera que pase? Y en base a eso toma las decisiones. Por supuesto que se considera lo que ha pasado, ¿verdad? Y hoy en el Uruguay tenemos un ciclo económico que ha sido realmente muy exitoso, muy largo y muy positivo de varios puntos de vista. Puede haber algunos cuestionamientos en algunos ámbitos, pero el balance general es muy positivo hasta ahora. La pregunta es, ¿esto sigue? ¿Cómo sigue? ¿A qué ritmo? ¿Puede parar en algún momento? En algún momento ya se encendieron, incluso en el cierre del año pasado, algunas alertas sobre este 2014, sin embargo las cosas parecen haberse mantenido en su movimiento, ¿no? Absolutamente. Este 2014 ya estamos quemando el quinto mes del año y lo que pintaba como un escenario más complicado de lo que más complicado de los años anteriores, por ahora no se está configurando, si bien es claro que en el turismo la situación ya no es la misma que antes, la industria está con algún retroceso. Pero entonces, ¿cuáles son las expectativas? El Banco Central todos los meses hace una encuesta de analistas donde se releva, por un lado, las expectativas de inflación y en otra encuesta aparte, pero con un perfil similar, otros indicadores. ¿Qué pasa con el dólar, el empleo, el déficit fiscal y la propia actividad económica? Yo diría, antes de ir al análisis de los datos, que lamentablemente esta encuesta está reducida en el número de respuestas. Arrancó con muchas respuestas, muchos economistas que respondían, cerca de 20 en algún momento, es decir, le daba realmente un caudal muy bueno de información. En un momento el Banco Central empezó a divulgar los datos de cada uno de los encuestados, ¿verdad? Entonces se identificaba, digamos, consultora por consultora, analista por analista, qué respondía cada uno. Y eso a algunos los hizo retraerse y ya no responden la encuesta, que obviamente no es obligatoria. Entonces, son menos los institutos, consultoras o equipos técnicos de bancos o AFAPs que responden. Lamentablemente eso, digamos, le quita un poco de vigor. De todas maneras, creo que es interesante compartir los datos porque en general hay ciertos consensos. Puede haber algún caso un poco más extremo, pero los economistas rumbean para ciertos promedios o medianas, como vamos a compartir ahora. Y hay dos tendencias que son muy claras. Por un lado, en lo que venía siendo una expectativa de inflación mayor, porque la inflación efectivamente se estaba yendo para arriba, en la última encuesta hay una caída. En abril la encuesta daba una mediana proyectada de inflación del 8,6% para este año y ahora se reduce al 8,2%. Y la pregunta aquí es, ¿por qué pasa esto? Bueno, puede haber dos respuestas. Una, que efectivamente las medidas del gobierno para bajar el IPC, exonerar tarifas, hacer acuerdos de precios, dieron resultado. La inflación se había arrimado muy cerca del 10%, se preocupó mucho, se vino para abajo más cerca del 9%, y eso ha generado cierta tranquilidad y se estima que puede seguir hacia abajo. Y además, y acá está el otro punto de vista de algunos analistas, y es que la economía está más tranquila, entonces los precios ya no van a pierde un poco de vigor en cuanto a su crecimiento también. Exacto, ya el hecho de ajustar un precio en cualquier mercadería de consumo, en algún servicio, ya no es tan sencillo, y se estima entonces que el ritmo de inflación, si bien está claramente, se estima que va a terminar claramente por encima del rango meta del Banco Central, se estaría moderando hacia el cierre de este año. Esta es una primera tendencia. La otra es el aumento del dólar. Fíjense ustedes que cuando se hacía la encuesta hace un año... Que ahí le erraron unos cuantos, ¿no? Digo, depende mucho de factores internacionales, pero se hablaba de un dólar, incluso gente que llegó a hablar de 21 pesos al cierre de este 2014. Efectivamente, cuando se consultaban los analistas hace un año atrás sobre lo que iba a pasar a fines de este año, es decir, en aquel momento el horizonte era casi 2 años hacia adelante, muy difícil, ¿verdad?, de pronosticar, pero se estimaba un dólar a 21. Claramente el escenario cambió, ya las respuestas empezaron a ser más hacia casi arriba. 24 pesos, ¿no? Y claro, y sigue aumentando la expectativa de que el dólar va a subir. Esto lo vamos a analizar en algunos minutos. Y lo otro que creo que es importante destacar
es que las expectativas del resultado fiscal también muestran un cierto deterioro, es decir, se estima ya que el déficit este año va a estar en torno del 3%. Esto es la mediana de las expectativas, es decir, la respuesta que parte en dos el grupo de respuestas. No es un promedio exacto, porque el promedio, si hay un caso muy extremo, se va para un lado. Esto es el dato que parte en dos las observaciones y ahí tenemos el dato. Pero vamos a pasar a la siguiente gráfica para ver un poco lo que tú planteabas, Pepe, el tema del dólar. Sin duda que es muy difícil de pronosticar para los analistas porque está muy condicionado con lo que está pasando en el momento. Ahora estamos con un dólar más fuerte y sí, los analistas dicen que va a seguir creciendo y todo indica eso, ya vamos a ver por qué. Lo que vemos de todas maneras aquí es lo siguiente. El IPC en términos corrientes ha tenido un aumento muy claro y muy contundente año a año. Que es la línea esa que estamos viendo en rosado, en fucsia, es el crecimiento de los precios. Exactamente. Del los 2009 precios, al 2014. Los pusimos al dólar y al IPC en el mismo punto de partida, 2009 base 100, y ahí los corrimos hacia adelante. Y lo que está pasando es esto, el último dato es la proyección que veíamos recién, ¿verdad? La estimación de la encuesta de expectativas. Un pique del 2012 hacia arriba, hacia el 2014 en estos últimos 2 años. Claro, después de un retroceso que tuvo el dólar. El dólar es una moneda que ha estado muy débil en el mundo hasta ahora, pero se estima que va a empezar a fortalecerse porque la economía de Estados Unidos ya está mejor, se van a empezar a retirar los estímulos de la Reserva Federal que ha inundado de dólares el mercado internacional, bueno, eso va a empezar a retraerse y el dólar va a empezar a subir. Claro, este año se estima que el aumento del dólar va a ser superior a la inflación. Es decir, vamos a tener una inflación del 8,2, como veíamos, y un dólar a 24, que sería un 13% por encima del de diciembre del año pasado. Es decir, un poco más de valor del dólar, un poco más de aumento del dólar respecto a la inflación. De todas maneras, lejos está de cruzarse. El dólar está muy débil históricamente, más en el Uruguay, por el propio éxito de la economía uruguaya, y bueno, ha ingresado mucho capital. Las tasas de interés en pesos son atractivas, es decir, hay un cierto escenario de dólar débil en Uruguay que, claro, preocupa por el lado de la competitividad, ¿verdad? Yo estaba recordando con empresarios e incluso con algunos televidentes que me comentaban cuánto estaba el dólar, por ejemplo, cuando asumió Tabaré Vázquez. Y fui a mirar la estadística, es increíble, ¿no? Pero estaba en 24 pesos y medio. Es decir, hoy el dólar sigue abajo de lo que estaba casi 10 años atrás o 9 años atrás. El dólar ha quedado planchado nominalmente y los precios han subido permanentemente, a veces con inflaciones más cercanas al 7, otras más cercanas al 9, pero ha subido todos los años como vemos ahí. Entonces, realmente el encarecimiento en dólares de la economía uruguaya ha sido muy grande. Ha pasado lo mismo en otras economías. El tema ahora es, ¿qué pasa en este escenario? Y yo diría que hay 3 grandes focos de duda. Estados Unidos va a empezar a fortalecer su moneda. ¿A qué ritmo? Y lo viene alargando. Se esperaba que la tasa empezara a subir antes y lo viene alargando porque no está tan robusto como pensaban la economía americana, pero la tendencia es clara hacia una suba. Brasil está en un año muy particular. Está en el Mundial y está en las elecciones. No parece claro, o mejor dicho, no parece algo probable que vaya a haber un movimiento cambiario muy importante en estos meses. Pero después que pasen las elecciones, lamentablemente la historia de Brasil marca que ahí es donde se producen algunos ajustes cambiarios y Brasil está con problemas de competitividad, está con un crecimiento muy lento. No sería de extrañar que haya una corrección cambiaria, tal vez moderada, pero que puede haber alguna novedad. Y el otro punto es Argentina. Argentina en estos días está complicada. ¿Por qué? Porque hizo una devaluación, el dólar oficial pasó de 6,5 al 8 y pico, pero la inflación siguió de largo. Entonces lo que en un momento había sido una corrección de precios, ahora volvió a encarecerse, los precios en Argentina siguen subiendo y con el dólar quieto suben en dólares y eso le genera problemas de competitividad. Y ya se está especulando de que el dólar en Argentina va a volver a subir en el oficial. El paralelo ya se está yendo nuevamente para arriba. Ahora está volviendo a estar cerca de los 12 pesos. Y eso el Uruguay, lo de Estados Unidos, lo de Brasil y sobre todo lo de Argentina es un tema que tienen que tener en cuenta. Y la tendencia es entonces a que el dólar tenga este fortalecimiento. Esta es la expectativa hoy. ¿Qué es lo que con certeza va a pasar con el tipo de cambio? Es muy difícil predecirlo, pero la tendencia es clara hacia una suba. Y una suba que además sea superior a la de los propios precios. ¿Qué puede implicar eso para la economía? Bueno, yo creo que la siguiente gráfica va a ser ilustrativa, porque lo que vamos a compartir es lo que ha sido la evolución de salario en dólares en el Uruguay. Que me pareció interesante compartirlo porque buena parte del consumo de los uruguayos, por supuesto, se hace en pesos, la mayoría, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que se compran en dólares, sobre todo las cosas importadas, las que tienen referencia internacional. Y fíjense ustedes que lo que era un salario de 100 en el año 2006,
en 2013 llegó casi al triple en dólares. Es decir, el promedio del salario uruguayo casi que se triplicó en dólares en 8 años o en 7 años. Es realmente una tendencia muy fuerte que explica muchas cosas. El boom de consumo que hubo en esos años. El boom de viajes, por ejemplo. Exactamente. No solo a Argentina, porque lo de Argentina ha sido realmente impresionante, pero también a otros puntos del mundo. A otros puntos, a Brasil. Mucha gente que viajó al exterior por primera vez, Pepe, eso es histórico, ¿verdad? Bueno, ¿dónde fuiste? ¿Verdad? Hay gente con trabajos corrientes, Europa, Estados Unidos, obreros de las construcciones. No, me fui a Florianópolis, me fui un paquete para la República Argentina y lo pago en dólares, lo pago en cuotas. Y se puede, y entre otras cosas se puede por esto, porque el dólar está muy planchado, las ofertas en dólares son accesibles y bueno, se está dando eso. Claro, para el consumidor tiene muchos beneficios desde el punto de vista de consumo, para el Uruguay genera un problema de competitividad, pero bueno, en la medida que otros países están más o menos con el mismo problema, Uruguay puede mantenerse. Igual ha tenido un retroceso, está comprando más lo que está vendiendo hacia el exterior y allí está un poco la preocupación. Ahora, ya el cálculo hecho a marzo de este año, porque el último dato del índice de salarios es a marzo, y lo estamos graficando acá, muestra un retroceso. Es decir, el dólar, que ha tenido un aumento de un 20% en el último año móvil, claramente ha recortado un poco los salarios en dólares. Solo un poco, ¿verdad? Es decir, todavía están encima del 2012 y muy por encima de los años previos. Pero la tendencia es clara, hay un freno aquí y seguramente hay un punto de inflexión que más allá de que pueda generar un cierto freno de consumo, es sano para la economía. Bien, gracias Nico, habrá que seguir. Entonces son datos muy interesantes, ¿no? Y hay que ver cómo cerramos este año. Y hay una pregunta que subyace a todo esto, bueno, en que la gente que tiene ahorros, ¿qué hago con los dólares, qué hago con los pesos? Hubo gente que, incluso lo hemos comentado aquí, vio atractivo colocar una unidad indexada. La unidad indexada tiene la virtud de que mantiene el valor real y te da un poco de tasa, muy poquito. Por lo tanto, ahí hay un ahorro que es bastante interesante, a pesar de que en dólares, claro, con el aumento reciente baja un poco, digamos, su renta. Pero es un escenario interesante y bueno, ahora sí, claro, con este escenario, digamos, posicionarse en dólares parece algo más fuerte. Aunque hay que ver, ciertamente que este es un año más electoral en Uruguay, eso también genera sus dudas. Un poco un año para mirar, esperar tranquilo y luego tomar alguna decisión de inversión más de largo plazo más adelante. Gracias, Nico. Encantado. Vamos cerrando por aquí Pensar Economía. Los esperamos la próxima semana.